Jóvenes. Entonces, vamos a empezar nuestra clase. A ver, veamos. Bueno, vamos a compartir entonces para empezar. ¿Pueden ver la presentación? Sí, profesor. Gracias. Ok, listo. Entonces empecemos. Un segundito. Entonces empezaremos. Nuestro tema, el del día de hoy, es elementos claves en la investigación. Hemos dicho que nosotros es necesario para poder comprender el ambiente, ¿no? Las problemáticas, las, ah, las necesidades de conocimiento, tenemos que investigar. ¿Ya? Logro, estamos todavía en el indicador 1, el plan de investigación, y el cual, al terminar este logro, debemos saber elaborar y actualizar un plan de investigación a partir de la información de fuentes secundarias para comprender una situación problemática relacionada con algún objetivo de gestión empresarial o un nuevo negocio a desarrollar. En ambos casos, si yo ya tengo una empresa en funcionamiento o voy a iniciar un negocio, es necesario tener un plan de poder investigar. Por ejemplo, si estamos en un nuevo negocio, investigar cuáles son las oportunidades que hay, cuáles son las barreras para poder llevar adelante un nuevo negocio. Y si ya tenemos un negocio en funcionamiento, ¿qué oportunidades tenemos para poder lanzar nuevos productos? ¿Qué oportunidades tenemos para relanzar productos? Procurar, ¿no?, de que nuestro negocio siga, tenga un crecimiento sostenible en el tiempo. Entonces, nuestro tema son elementos claves en la investigación. Vamos a desarrollar... ¿Sí? Disculpe que lo interrumpa, profesor. Buenas noches. Saluda a Marcelo Sandoval. Dime. Ya han tenido una clase de este curso, ¿verdad? Yo Sí. recién me uní al ciclo. ¿Perdón? Yo recién me incorporo al semestre, ¿no? Ajá. Y quería más o menos tener una idea de que si tienen grupos o algo, ¿no? Para poder ir avanzando con lo que de repente ha dejado una tarea o algo. Sí, lo que hicimos la clase pasada fue que No ustedes hay problema, mismos si no, hablamos, formaran. al final de la clase, si no. Ya, ok. Claro, Sí, para no interrumpir a mis compañeros, claro. ¿tú conoces a tus compañeros? O sea, ¿o eres Eh, algún...
digamos, Bueno, me han incluido, yo soy de sede Surco. ya, pero ¿conoces alguien, digamos, dentro del grupo, alguno de tus compañeros? Surco. Sí, hay varios de Surco. Ana Moscoso, Sheila Valle, Estrella Campalomino, Linda Quiroz, Diego Ramos, con el cual podrías formar grupo. Teníamos, si no me equivoco, íbamos a empezar con grupos de 5 y según cómo íbamos a ir andando, avanzando, veríamos cómo podemos implementar o grupos de 4 o de repente a un grupo de, digamos así, de mayor cantidad. Pero por ahora son grupos de 5. Se trata de acoplarte, conversa con tus compañeros a través del WhatsApp, creo que tienen ustedes el curso. Si no ves alguna Voy a solución, dejaré mi número conversamos. de comentarios y mi número en los comentarios ahí para que me agreguen entonces, por favor. Sí, para que te agreguen el WhatsApp. Ya, gracias. Ok. Entonces, eh, vamos a tocar 2 puntos el día de hoy. Hipótesis y métodos y técnicas de instrumentos de investigación. Comenzaremos. ¿Es posible investigar? Si la cantidad de fallecidos por COVID hubiera sido menor y si no se declaraba la cuarentena, ¿es posible investigar? ¿Qué opinan ustedes? ¿No? Y la cantidad de fallecidos por COVID hubiera sido menor, o sea, una cantidad no tan significativa. Y si no se declaraba la cuarentena, ¿es Profesor, posible investigar? ¿Es posible investigar? profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Mi Buenas. nombre es Grecia Grecia, ¿tu apellido? Villafuerte. Ok, Grecia. En cuanto Dime, a la Grecia. pregunta, ¿Sí? am, yo creo que sí se hubiera podido investigar eso de ahí porque hay otros países que ya han estado avanzados y han pasado por lo mismo que nosotros, hay Ujú, diferentes fuentes, entonces creo que no sé si se hubiera podido evitar menos cantidad, ujú. pero sí hubiéramos podido aprender de repente de otros países que tienen la misma situación que nosotros y la misma Ya, educación, porque yo creo que básicamente por ese lado ha ido el tema de los fallecidos por COVID en nuestro país, no tanto en países de Europa o de América, pero en nuestro país creo que prima mucho el tema de la educación. ah, Entonces, sí es posible investigar esa parte, ¿no? Y ver que hubiera podido disminuir la cantidad de fallecidos. claro. Hubiera sido importante, ¿no? Justamente investigar, ¿no? No solamente, porque en realidad cada país tiene sus propias características, ¿no? No es lo mismo las características que tiene, por ejemplo, la sociedad brasileña que la peruana o de algún país europeo. Entonces, hubiera sido siempre interesante pues, que podamos nosotros hacer investigación. Y sí, seguramente se ha hecho, ¿no? Acuérdense que ustedes que ¿cómo se llama? La universidad, eh, eh, ¿cómo se llama? La que es de medicina. No es Hipólito Unave, es Cayetano Heredia. Tenía un grupo de investigadores que se dedicaron justamente a ver analizar, ¿no? Este virus. Y estaban, en su momento, querían proponer una vacuna. Además, a pesar de que no se declarara la cuarentena, seguramente que ya hubiera, aparte, por parte del Ministerio de Salud, ciertas estadísticas, ¿no? Por el cual nosotros podríamos comenzar a encontrar cierta información relevante y quizás también algún, algunas
ideas, ¿no? Para poder, o propuestas para poder disminuir el crecimiento de este, de esta pandemia, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más quería opinar? Profesor, buenas noches. ¿Tu nombre? Marcelo Sandoval. Bueno, creo yo que todo esto es posible investigar y llegar al punto de vista que realmente nosotros no tenemos el sistema de salud em, avanzado o requerido para la situación que se propagó en ese tiempo de cuarentena. Por ejemplo, yo le Ujú. comento, mi papá trabajaba en Praxair, Ya, oxígeno. ahora es Bueno, oxígeno, ahora es Linde, ¿no? Trabaja ujú, ahí y tuvieron que aumentar un 300% su producción a 300% porque necesitaban todo este oxígeno medicinal. Bajaron con los ujú, industriales, gases y otras cosas. ujú, Pero ni con eso se daban abasto a llegar a cubrir todo el- toda la cantidad de personas. Inclusive en los hospitales hay cosas que no se han mencionado, pero habían bastantes gente ya muriéndose en pasadizos y todas esas cosas. Y creo que todo debe empezar para generar em, nueva cultura médica en el Perú, creo yo, porque no, los médicos tenemos muy buenos médicos, ujú. pero lastimosamente el sistema es el que no funciona correctamente. Y si hubiera funcionado de una manera mayor, más rápida, sin distintas cosas, creo que hubiéramos podido tener menos muertos, ¿no? Y bueno, de todas formas, yo lo viví en carne propia porque perdí a mi Claro. abuelo por COVID, ¿no? Uy, Y sí. bueno, es mi apreciación porque del punto de vista en global, lo que más importante es prepararnos el estado en salud para cuidar a la población y seguir creciendo en el ámbito de que se quiera personas que quieran salir adelante, estudiar y todo eso, ¿no? Para que el país sea mucho mejor. Y pues, en realidad, ya haciendo un punto aparte, ¿no? No, ya El claro, eso estar. es una parte, pero me fui directo a lo Sí, de sí. COVID, que sí es de No, sí COVID. está bien. El desarrollo, en realidad digo, haciendo un punto aparte, el desarrollo de un país está básicamente en tema de salud y educación, ¿no? Cuando uno analiza otras realidades, como por ejemplo, este, Corea del Sur, Taiwán, ellos eran países que eran más pobres que nosotros hace más o menos 35 o 40 años. Ya, imagínate, ¿no? Si nosotros en ese tiempo estamos hablando, pues, de repente 1960 por ahí, ya, nosotros estábamos en mejores condiciones que ellos, ¿no? Pero llegaron nuevos gobiernos y este, apostaron por la educación y la salud, ¿no? Eh, y mira dónde están ellos ahora, ¿no? Entonces, es un tema ya de gobierno, de política, pero de todas maneras, ¿no? Aún así, con este tema del COVID-19, pues, las posibilidades de investigación siempre han estado abiertas, ¿no? Seguimos. A ver, una reflexión. ¿Qué tipo de experimento tendríamos que realizar para comprobar inequívocamente si la tasa de fallecidos hubiera sido menor si no se declaraba la cuarentena? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tipo de experimento tendríamos que realizar para comprobar inequívocamente, o sea, sin dudas, si la tasa de fallecidos hubiera sido menor si no se declaraba la cuarentena?
estamos acá. Definitivamente el experimento, ¿no? Tenemos que, para comprobar, tendría que estar basado en la realidad, ¿no? Hacer una investigación de campo, ¿no? Para verificar, ¿no? Si estamos contabilizando adecuadamente los fallecidos. Eh, Acuérdense que nosotros nos enteramos por estadísticas, ¿no? Que llegan al Ministerio de Salud. Pero aún así, ¿no? Y ustedes han estado atentos al avance del COVID, eh, mucha de la información no llegaba a los centros, digamos así, de recepción, ¿no? O sea, no se declaraban los contagiados porque en realidad no iban a los hospitales, no iban a las clínicas, simplemente se quedaban en casa y muchos han fallecido en su casa y el Estado nunca ha sabido que habían fallecido por COVID o estaban infectados por COVID. Entonces también es un tema, ¿no? De cultura, ¿no? Pensaban que con sus hierbitas muchos iban a sanar, ¿no? En algunos casos dicen que sí, pero creo que han sido más los casos que han fallecido de los que se han podido salvar. Seguimos. Necesitaríamos una máquina del tiempo y pedirle a las autoridades del pasado que no tomen la decisión de declarar cuarentena y luego, ¿qué pasaría si no declararan la cuarentena, ¿no? O sea, tendríamos que este, eh, contabilizar las muertes y ver si en realidad, eh, no declarando la cuarentena hubiera menos muertos, ¿no? Y eso, bueno, es un ejercicio mental, ¿no? Porque no podemos regresar al pasado, pero hubiera sido así, ¿no? Como les digo, es un trabajo de campo y contabilizar los fallecidos por COVID, pero en el caso de que no hubiera habido cuarentena. Y luego comparar con lo que ha pasado. Teniendo cuarentena, ¿cuántos han fallecido? Y hacer una comparación. Y las brigadas, ¿no? Las brigadas, veíamos nosotros cómo los enfermeros salían a hacer las vacunaciones en las diferentes partes de las ciudades en vista de que muchos de las personas no iban a vacunarse. Ese es un gran problema también, ¿no? La falta de información y la falta de cultura. Perdón, a ver, creo que alguien escribe. No, está bien. ¿No? Hasta ahora, ¿no? Todavía en muchos lugares la tasa de, de vacunación todavía está por debajo del 50%, ¿no? El otro día iba yo al centro comercial y no dejaron pasar a unas señoritas que no estaban vacunadas con su tercera dosis. Imagínense, jóvenes todavía, tenían pues unos 25, 26 años, y aún no se vacunaban en su tercera dosis. No la dejaron pasar al centro comercial. Continuamos. ¿Qué es posible y qué no es posible investigar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cosa es posible y qué no es posible investigar? Todo es posible, profesor. ¿Todo es posible investigar? ¿Segura? Es posible investigar cosas que se tengan, de donde se puedan obtener datos, de Ajá. donde podemos conseguir información. ¿Tu Eso es apellido? posible. Arce. A ver, Arce. Jacqueline. Sí. Ok. ¿No? Todo está en función a que podamos o no recoger información, básicamente.
definitivamente sí, la actividad que queremos medir y analizar no es posible recoger información, no vamos a poder investigar. Necesitamos datos, valores, características que nos permitan hacer una investigación, un análisis, ¿no? del tema que estamos abordando. Entonces, ¿qué es la investigación? ¿Qué dicen ustedes? Eso lo estuvimos viendo en la clase pasada. ¿Se podría decir que es la interpretación de un conjunto de datos? Ah, interpretación conjunta de datos. ¿Quién más? ¿Quién más opina? ¿Quién, por favor, quién participó? Profesor, ¿puedo participar? Sí, un segundito. ¿Quién participó? Belén Zapata. Ok, Belén. Dime, sí, pueden participar. Ok. Bueno, la investigación sería la indagación de un problema o un problema a resolver, ¿no? ¿Cuál sería la hipótesis? Y a la hora de plantear un ejemplo, por ejemplo, con el caso que nos dejó, en cuánto tiempo o cuáles son las causas por la que no se resuelve el problema, entonces a la hora de resolver determinar cuál es el problema, resolver cuáles son las causas, uno puede determinar cuál sería la viabilidad del problema, ¿no? Determinando ya sea el tiempo, ya sea, ¿no? Las cosas que te ayuden a medir más que nada. ¿A qué nos lleva una investigación? ¿Cuál es el objetivo de una investigación? Es resolver la causa del problema, profesor. Ujú. Eh, Ujú. sí, podríamos decir que eso es una interpretación, ¿no? Resolver, o sea, tratar de buscar una solución a un problema, ¿no? Investigar qué Ujú. cosa lo causa, ¿no? Para poder encontrar la solución. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa Ujú. podríamos decir? ¿Quién más puede participar? ¿O quién más desea participar? ¿Qué es la investigación? ¿Escucha, profe? Pues sí se te escucha, dime. ¿Quién habla? Que me parece que es Estrella Palomino. Ok, Palomino. Dime. Esa clase eh, la tocó la semana pasada, ¿correcto? Ujú. Sí, Ah, ya, lo que estás solicitando ahí es más que todo un recordatorio, ¿verdad? ajá, exactamente. Para poder continuar Y bueno, con el tema. eh, y lo que, bueno, recuerdo que pudimos ver fue que era una serie de actividades que se realizan para Ujú, poder obtener un resultado a una cierta hipótesis que tengamos, ¿no? De ujú. algún, de algún caso específico que nosotros queremos saber, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con esto, ¿no? Usted mencionaba el caso del tema de contagio, del COVID y todo eso, ¿no? En ese caso, pues, tendría que realizar ciertas actividades, métodos para poder llevarnos a obtener un resultado o una solución a lo que causó esta pandemia, ¿no? Claro. Definitivamente. Haciendo uso pues del método científico como indica ahí, ¿no? Ajá. Un segundito, lo que pasa es que por estar buscando yo la señal de Wi-Fi, no he conectado el cargador a mi laptop. ¿Me da un minutito para cargar? Ok.
Listo, creo que ahora sí. Ok. Entonces sí, si queremos hablar en forma más académica, podríamos decir que la investigación es un conjunto de actividades, ¿no? Que nos permiten de alguna manera eh, tener mayor conocimiento, tener mayor, digamos, recoger mayor información que nos permitan a nosotros, uno, pues es determinar la problemática, dos, encontrar soluciones a esos problemas, ¿no? A través de la investigación. ¿En qué consiste ese método científico entonces? ¿Qué dicen ustedes? Sería como, profesor, buenas noches. Sería como Buenas noches. el ¿Quién habla? proceso, Marco Perdón, Yáñez. ¿quién? Marcos. Sí, continúa. Sí. Sería como sería el proceso por el cual se obtiene información de acuerdo a, a lo que se está investigando con respecto a las metas u objetivos que se plantearon. Ok. Eh, bueno, sí, podemos verlo también de que un método científico tiene una serie de pasos que ya, digamos así, que se han estandarizados, ¿no? Quiere decir que son los pasos necesarios para lograr encontrar un conocimiento de alguna realidad, encontrar soluciones a las problemáticas, ¿ok? Entonces, vamos por ese lado, ¿no? Pero sí, ¿no? Es necesario eh, tener en cuenta que son pasos que no podemos saltarnos, o sea, necesariamente tenemos que seguir esa secuencia de pasos que nos permitan a nosotros, de alguna manera, conseguir un resultado válido. El método científico, digamos así, se ha validado en el tiempo. ¿Qué significa que se ha validado en el tiempo? Que muchos investigadores lo han utilizado y han encontrado, digamos así, la solución o han encontrado el conocimiento que ellos estaban buscando. ¿Ok? Entonces, con la experiencia de todos estos investigadores, se ha determinado que esos pasos son los correctos para llegar a encontrar el conocimiento, a llegar a encontrar la solución, llegar a encontrar, por ejemplo, las problemáticas. ¿Ok? Entonces, el tiempo ha ido trabajando así como un, como una forma de pruebas y errores, ¿no? Hagamos esto, no ha funcionado, ajustamos un poco nuestra actividad, continuamos, encontramos la solución, seguimos y vamos así armando cada uno de los pasos que nos permiten llegar a una solución, digamos así, valedera, sin ánimo de dudas, que nosotros podemos confiar en el resultado, ¿no? En eso consiste el método científico, ¿no? Esas actividades que ya han sido validadas, que ya el- la ciencia lo ha comprobado y con el cual nos aseguran que vamos a encontrar una solución, vamos a encontrar conocimiento. Básicamente es eso. Veamos. ¿Qué cosa era una hipótesis? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué era una hipótesis? Disculpe que interrumpa otra vez. Podría ser cuando uno se formula una pregunta a cierta duda y, y le da una respuesta que cree que es por eso, ¿no? Que es el motivo. Ajá. Bueno, ahí, digamos así, se te pasó un, un,
un concepto, porque en realidad la hipótesis es una propuesta de solución a la problemática, ¿no es cierto? Pero no es exactamente el problema, sino es una propuesta de solución, ¿ok? Que de alguna manera, pues, nos va a permitir a nosotros tentar, ¿no? A que que esta hipótesis sea verdadera, para lo cual nosotros tenemos que probar si es verdadera o no. Si es verdadera, ya encontramos la solución. Si no es verdadera, significa de que lo que pensábamos que era una solución no cumple con los requisitos y por lo tanto sigue estando, ¿no? De alguna manera inconclusa la investigación. Eh, la hipótesis es importante porque es de acuerdo a la experiencia del investigador, de acuerdo a al proceso de investigación que ha realizado, la recolección de información, puede plantearse soluciones. A esas soluciones se llama hipótesis. Puede plantearse varias soluciones, ¿ok? Y posiblemente de repente todas las soluciones sean factibles. Entonces ya tiene que comenzar a determinar cuál de ellas, por ejemplo, es más eficiente. Se utilizan menos insumos, el costo es menor de la solución, okay, el tiempo es mucho más rápido, ya tiene otros criterios para elegir, ¿no? Pero uno puede plantearse varias soluciones, varias hipótesis sobre una problemática. Algunas van a ser verdaderas, otras no. O de repente ninguna es verdadera. Hemos planteado inadecuadamente la solución y por lo tanto no encontramos todavía una solución a la problemática, ¿no? Pero sigue siendo así. Entonces, la hipótesis, digamos, una forma de poder identificar, ¿no? Una posible solución a la problemática. ¿Alguna pregunta? Entonces, una investigación tiene por Profesor, objetivo. ¿Sí? Dile. profesor, disculpe una pregunta. Una hipótesis ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra cuando una hipótesis se puede reformular o se puede, digamos, entre comillas, bueno, disculpe la expresión, tumbar si es que sale otro o la hipótesis también tiende a reformularse, a evolucionar, según la medida que se investigue más? Ya. En principio, el método científico lo que busca es dar una respuesta a si es verdadera o falsa la hipótesis. ¿Ok? Entonces, si es verdadera, por lo tanto, tu propuesta es válida y por lo tanto puedes continuar con tu investigación. ¿Ok? Si es falsa, simplemente tú tienes que, uno, puedes reformularla de acuerdo a lo que has podido conseguir de experiencia. De repente, ¿no? Bueno, hay ciertas actividades que pueden hacerse por experimentación, otras se pueden hacer por investigación de fuentes, ¿no? De otros autores y logras también conseguir soluciones. Pero si fuera por experimentación, entonces tú has recogido una serie de datos, una serie de notas. Entonces, y encuentras al final que tu hipótesis no es válida, porque no cumple, ¿no?, los requisitos, ¿no?, para poder que digamos que nos aseguran la solución al problema. Entonces tú puedes reformularlo si crees que de alguna manera has tomado algún criterio equivocado, pero que en esencia esa hipótesis puede ser una solución al problema. O de repente no tienes, o sea, no tienes de dónde cambiar o reformular la idea y tienes que tomar otra nueva hipótesis, ¿no? Formular una nueva hipótesis. ¿Ok? Entonces, en ambos casos estarías tú en lo cierto, ¿no? ¿Puedo reformularlo? Sí, lo puedo reformular. Depende del conocimiento que ya yo he adquirido.
Y si ya no se puede, o sea, definitivamente lo vuelvo a probar y sigue siendo negativo se llama la verificación, entonces es muy probable que tengas que cambiar de hipótesis, ¿no? Entonces, a veces en una investigación se plantean varias hipótesis, ¿no? Y a medida que vas probando, vas descartando, ¿no? La hipótesis 1, falsa; hipótesis 2, falsa; la hipótesis 3, verdadera, y así, ¿no? De alguna manera vas encontrando soluciones, y muchas veces las hipótesis negativas, las que no han sido, no han logrado pasar en la prueba, generan mayores cuestionamientos que a su vez generan nuevas hipótesis, ¿ok? Entonces, a pesar de que no consigues validar tu hipótesis, sigues teniendo material para seguir investigando, ¿no? Ese es lo interesante, ¿no? No es que dejas, la hipótesis dice, no es válida y ahí se quedó, ¿no? Puedes seguir trabajándola, puedes seguir ajustando para poder conseguir que sea, variar algunos parámetros, algunas variables que te permitan, pues, luego llegar a una solución, digamos, verdadera, aceptable. ¿Está bien? Está bien, profe. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Marco Yáñez. Marco Ñañez, ya, ok, listo. Gracias. Entonces, una investigación tiene por objetivo responder una pregunta acerca de un problema, ¿ok? La hipótesis es la respuesta tentativa, es tu propuesta de solución, ¿ok? Entonces, ¿y eso de dónde pueden hacer una hipótesis? A partir de tu experiencia, ¿no? Eres un reconocido, por ejemplo, que sea un reconocido administrador financiero, y se presenta una problemática, y tú, con tu experiencia en el área de finanzas, puedes plantear una posible solución, desde el área de tu experiencia, ¿no? Otra es a partir de lo que se conoce acerca del problema, o sea, otras investigaciones que han habido acerca de ese problema, ¿no? Pues tú puedes de repente trasladar o puedes replicar una solución en otro mercado, en otro lugar geográfico, digamos, a tu región, porque tienes un problema muy parecido. Entonces buscas replicar esa hipótesis que fue validada en otra región, ahora tienes que validarlo en tu región. Acuérdense que las soluciones no necesariamente funcionan en todas partes. Por eso, a pesar de que en un lugar esa hipótesis se validó, se obtuvo buenos resultados, cuando tú trasladas a otra realidad, las variables cambian. La situación geográfica, por ejemplo, puede ser las condiciones ambientales, las condiciones sociales, las situaciones políticas, todo ese ambiente cambia. Entonces hacen de que lo que se pudo conseguir, una hipótesis verdadera en un lugar, no necesariamente funciona en otro. Entonces tienes que probarlo, ¿no? Por ejemplo, a ver, les cuento. Hace un tiempo atrás yo me compré un equipo pequeñito de panadería, ¿no? Supuestamente tú le echas ahí la harina, el huevo, el aceite, la sal, el fermento, y lo prendes y automáticamente ellos van batiendo. O sea, el mismo equipo tiene sus tiempos, tiene sus actividades, todo lo hace ahí, hasta lo hornea, ¿ok? Para que salga el pan. Entonces yo vi una capacitación de Oster, si no me equivoco, donde decía que a pesar de que el equipo funciona bien en Japón, ¿ok? Ellos vinieron al Perú, hicieron las pruebas para ajustar las recetas, porque las recetas que utilizan en Japón, posiblemente en el Perú no funcionen porque son distintos los ingredientes, no son los mismos, no tienen las mismas condiciones que lo tienen en Japón. Entonces vinieron acá los chefs y hicieron las mismas proporciones, la misma receta acá, para ver que sí, con los insumos peruanos funcionaba bien su equipo y obtenía el mismo pan que se obtenía en el Japón.
¿no? Entonces, a pesar de que estaba validado la solución con el equipo, ¿no? Al venir acá al Perú, tuvieron que, digamos, nuevamente experimentar para validar que ese equipo acá también funciona en las mismas condiciones. Y al final tuvieron que hacer algunos ajustes porque la harina que se utiliza acá es un poco diferente a la que se utiliza en Japón, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? El tipo de harina. Pero es así, ¿no? No todas las soluciones funcionan en todas partes. No todo a veces es replicable, ¿no? No se puede replicar una solución de otro entorno al entorno nuestro. Si siendo aún más, ¿no? Dentro de un entorno, por ejemplo, de la sierra del Perú, muchas veces no se puede replicar en la costa del Perú, ¿no? Por ejemplo, los cafés gourmet, que los cafés gourmet crecen a cierta altura, ¿no? A cierta altitud, ¿no? Para obtener esas características propias de un café gourmet, que no se puede conseguir en la costa peruana, ¿no? Entonces yo puedo haber hecho una investigación sobre los granos de café, ¿no? Para obtener un café con ciertas características, ¿no? Pero lo hice en la sierra del Perú y esa misma semilla lo traigo a la costa y no me da el mismo café. ¿Ok? Entonces, siempre hay que validar cuando nosotros trasladamos o tratamos de replicar soluciones de un lugar o de un entorno o de una realidad a otra realidad. ¿Ok? Y también las hipótesis se puede plantear a partir de lo que otros han identificado acerca del problema, ¿no? Nuevas soluciones, en este caso también de otras realidades a la realidad nuestra, en este caso. ¿Preguntas? Yo creo que es bastante lógico el tema de cómo se generan las hipótesis, ¿no? Experiencia, conocimiento del problema y identificando otras investigaciones, ¿no? Acerca del problema. ¿Qué cosas son las buenas hipótesis, ¿no? Profesor, está bien, yo puedo plantearme hipótesis, pero ¿cuándo es una buena hipótesis, ¿no? Entonces, las buenas hipótesis son generalmente afirmativas, ¿no? Son una solución donde, digamos, las condiciones que se presentan son claras y bien redactadas en sentido afirmativo. Deben ser claras y sencillas, ¿no? Las hipótesis. No, generalmente no vas a encontrar una hipótesis que tenga, pues, no sé, un párrafo de 5, 6, 7 líneas. Generalmente son bastante concisas, claras y a su vez sencillas, ¿no? Otras características son que son explicativas o predictivas, ¿no? Explican el problema o, de alguna manera, predicen lo que va a suceder, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos un problema económico en el Perú, ¿ok? Al hacer el análisis y plantear la hipótesis, esta hipótesis puede ser una explicación al problema. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué ha sucedido este problema? O también puede decir qué va a suceder, ¿no? En el futuro debido a este problema. Pues son predictivas. Explicativas porque explican de alguna manera el problema. Y predictivas porque de alguna manera nos dicen qué va a suceder, ¿no? En el futuro debido a este problema. Por ejemplo, el problema del COVID, ¿no? Se ha podido plantear hipótesis explicativas, ¿no? ¿Por qué sucede este tema de este virus, ¿no? Y también puede haber
hipótesis predictivas. ¿Qué va a pasar en adelante, ¿no? Con la vida de las personas después del COVID, ¿no? Ya sea, eso puede ser en los ambientes de negocio, como por ejemplo, muchas de las empresas están pensando en seguir con el teletrabajo. En el tema de salud, ya se dice que el COVID va a ser digamos así, una contaminación perenne, endémica se dice, o sea que siempre va a existir, así como el paludismo, como otras enfermedades en ciertas regiones, no se va, están ahí. Entonces tú tienes que ir y vacunarte para poder ir a esa región. Por ejemplo, Iquitos, me parece que Iquitos, así como Brasil, para viajar allá, tienes que estar vacunado contra el paludismo, me parece, o algo así, ¿no? Ahí sí no recuerdo, pero sí, te piden que tengas una vacuna. De hecho, que en Brasil sí. Yo viajé hace unos años atrás y uno de los requisitos para viajar allá era que tú te vacunes, ¿no? 15 días antes del viaje. ¿Por qué? Porque tienen ciertas enfermedades endémicas, ¿no? Por más que la ciencia médica ha desarrollado una serie de investigaciones, el mismo ambiente, las características, la cultura, el ambiente geográfico, todo hace de que no se puedan, digamos así, eliminar, ¿ok? Siempre se van a mantener. Entonces se dice que es endémico. Ah, ¿cómo reconocemos una buena hipótesis? Cuando son expresadas en forma declarativa y no como preguntas, ¿no? O sea, una hipótesis no es una pregunta, definitivamente. Es una declaración, una oración generalmente afirmativa, clara y sencilla, como hemos visto antes, en los puntos anteriores. Además, debe reflejar la teoría en que se basan, ¿no? Entonces, siempre debe tener un fundamento la hipótesis. Cuando tú lanzas una hipótesis, una posible solución, debe tener un fundamento, no es simplemente lanzar por lanzar, ¿ok? Tú debes haber investigado, haberte de alguna manera basado en ciertas ya teorías, investigaciones, etcétera, para lanzar tu propuesta de solución que vendría a ser la hipótesis. Entonces, una hipótesis siempre va a reflejar, ¿no?, la teoría en la cual se ha basado el autor de la hipótesis. Además, debe poder probarse, eso es importante, ¿no? Si una hipótesis no se puede probar, ¿cómo sabes que funciona o no funciona? Entonces, no es exactamente una hipótesis. Es una parte importante de las hipótesis que se debe poder probar. Después, decir exactamente qué se está investigando, ¿no? Dentro del enunciado de la hipótesis, ¿no? Debe estar consignado qué se está investigando. Y finalmente, plantear una relación esperada entre las variables, ¿no? Muchas veces una hipótesis se enuncia, ¿no? O se encuentra, o dentro de la hipótesis hay variables que explican la solución. Por ejemplo, si vamos a decir del COVID, de repente, ¿no? La propagación del virus ha sido por contacto, digamos así, ¿no? Pero hay una variable ya de contacto que es importante dentro de tu hipótesis, ¿ok? Y puede haber otras variables que puedan de alguna manera explicar por qué se ha ido, digamos, diseminando, expandiéndose el virus en el ambiente, en la región, en la ciudad. Entonces, generalmente siempre una buena hipótesis plantea variables y relación entre variables. ¿Preguntas? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está, profesor?
Buenas noches, le habla Yomer Sandoval. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Dime. ¿Qué tal, profesor? Sí, mire, quería hacerle una pregunta con respecto a este tema tan interesante como son las hipótesis. Y es, digamos, si mi pregunta es la siguiente. Digamos, si una vez que ya hemos hecho la prueba de la hipótesis, ¿no? Tenemos ya una posible respuesta hacia nuestro problema o problemática, pero digamos, en el caso de que ya tenemos validadas, ya hemos testeado estas dos hipótesis, entonces, digamos, ¿cuál sería el punto de partida para poder decidir, ¿no? Con cuál de las dos nos quedamos, ¿no? Ya, si tienes más de una hipótesis que ha sido de alguna manera validada, ¿no? Que de alguna manera puede solucionar o explicar el problema, entonces tú tienes que ya recurrir a otras, digamos así, eh, eh, otras condiciones, otros parámetros, ¿no? Ya tienes que, por ejemplo, si estamos hablando de negocios, ¿no? Y nosotros queremos hacer un proyecto de poner un producto en el mercado, porque posiblemente tengamos algunos productos ya pensados y queremos saber cuál de ellos llevarlo a cabo. Entonces hacemos todo un análisis, una investigación. Nuestra hipótesis de que ese producto puede venderse en el mercado se ha probado. En ambos casos sucede eso. Está validado de que sí se puede, sí hay un mercado para ese producto. Entonces tendríamos que nosotros recurrir a otros parámetros, como por ejemplo, cuál es la inversión que necesito para ambos proyectos, ¿ok? De repente seguramente que voy a decidir seguir la hipótesis, en este caso el proyecto, del que tiene la menor inversión. Yo como empresa me gustaría invertir lo menos posible, ¿no? Tener el menor riesgo posible de mi inversión. Puedes Costos tomar por beneficios, claro. costo-beneficio. Ajá. Entonces, si ya tienes validado ya la hipótesis, tienes que comenzar a tener otros parámetros que te permitan ya ahora tomar la decisión de elección, ¿no? Por ejemplo, calidad, puede ser el tema de la viabilidad económica financiera, puede ser el tema de la inversión. O sea, hay otros parámetros que ya tendrías que, digamos, plantearte de acuerdo al tipo de hipótesis, ¿no? Porque si es una hipótesis de negocio, es una hipótesis o sea, en el tema, por ejemplo, social, cada uno va a tener ciertos parámetros que te va a permitir tomar decisiones, ¿no? Claro, debemos considerar ya en este caso otras variables. Correcto. Exacto. Ujú. Hay más que Ya, muchas variables, gracias, digamos, doctor. otros parámetros, Ujú. ¿no? Otros valores que nos digan si es o no mejor una hipótesis que la otra, una solución que la otra, ¿no? Perfecto, muchas gracias, profesor. Ok. ¿Alguien más quiere participar? Cuando ustedes, por ejemplo, lleguen al punto de su tesis, ustedes seguramente que van a tener ideas de negocio, van a tener que de alguna manera encontrar, ¿no? Que hay un mercado para ese producto, para ese servicio. Entonces ustedes se van a plantear ciertas hipótesis, ¿no? Por ejemplo, que para un determinado mercado, un determinado cliente, este producto puede venderse en tales condiciones o en tales cantidades, y esa es una hipótesis, ¿no? Y tengo que probarlas, ¿no? Seguramente que para eso voy a utilizar algunas herramientas, por ejemplo, de finanzas, un flujo de caja, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál de ellos me da un mejor flujo de caja que el otro? Y según eso voy a tomar la decisión, ¿no? Entonces, todo depende, eh, si tengo más hipótesis validadas, ya va a depender de qué otros parámetros yo me tengo que apoyar o recurrir para poder tomar una decisión, elegir, ¿no? Sigamos. ¿Qué entiendes por variables? Ya lo estábamos de alguna manera mencionando. ¿Quién puede de alguna manera indicar
algún concepto de variable. ¿Puede ser Profesor, buenas alternativa, noches. profesor? ¿Perdón? Con respecto a las variables, no se entendería, bueno, a mi opinión de cifras que pueden tener un resultado diferente a medida que pase el tiempo también y según lo que se vaya investigando. Ok. Cifras que pueden cambiar. ¿Cómo dices que pueden cambiar? A medida que pase el tiempo, según las nuevas hipótesis que se vayan realizando, de acuerdo Ya, al... Bueno, claro, eso sería mayormente. ya. O sea, ¿Quién son cifras variables, su mismo ¿Tu nombre lo dice. nombre? ¿Tu nombre? Marco Yáñez. Ah, ya. Ok, Marco. Gracias. ¿Alguien más desea participar? ¿Nadie más? Profesor, buenas noches. Le habla Smith Guamachipana. Bueno, entre Ya. variables, como usted explicaba, por el virus, por ejemplo, ¿cuál es una variable que haya sucedido para el contagio? Uno puede ser el contacto, ¿no? Tal vez Ujú. de persona a persona. Otra variable podría ser mm, tal vez el ambiente donde las personas han estado. Entiendo eso, profesor. Ya. Para mí Ok. esas son dos variables, por ejemplo, una de contacto y la otra de repente en ambientes donde las personas han estado. Dos variables. Ya. Ya. Ok. Bueno, a ver, veamos. Una variable se caracteriza porque sus valores pueden cambiar. No necesariamente por la hipótesis, sino por el ambiente, ¿no? O sea, el ambiente, el entorno donde se desarrolla el experimento, el entorno donde se desarrolla, digamos, la situación problemática, ¿ok? Tiene ciertos, digamos así, valores que van a ir cambiando de acuerdo a alguna situación, ¿no? Entonces, cuando yo planteo mi hipótesis, yo debo, de alguna manera, si son variables importantes, si son valores importantes, ¿no? Tomarlos en cuenta dentro de mi hipótesis, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy trabajando en el sector agrario, ¿ok? Soy un agricultor, que una de mis variables en mi producto puede ser la temperatura. ¿Ok? Entonces, si la temperatura es muy alta, de repente no voy a poder conseguir los resultados, ¿no? De la recolección de los frutos o la recolección del alimento que he sembrado. No se va a dar en las condiciones óptimas. De repente como hay mucha temperatura, se ha deshidratado mi producto y por lo tanto tiene bajo peso, de repente tiene algún tipo de, no sé, mancha en su piel que hace que ya ese producto no tenga el mismo valor, ¿no? Que si hubiera crecido en un ambiente con una temperatura menor, ¿no? Aún más en ciertas, por ejemplo, en tema de las flores, ¿no? Hay muchas flores que crecen a la sombra o también pueden crecer, digamos, en el ambiente soleado. Porque si tú pones una determinada planta que se desarrolla en la sombra y lo pones al sol, al toque se seca. Es una variable, ¿no? ¿No? La temperatura es una variable dentro de mi hipótesis. Entonces, yo puedo decir, ¿no? ¿Sabes? Que una solución, la problemática es conseguir un mayor rendimiento en el cultivo de, no sé, del ají páprica. ¿Ok? Entonces, y mi hipótesis va a ser, ¿no? O sea, yo voy a conseguir un mejor rendimiento en el cultivo de páprica si, por ejemplo, la temperatura se mantiene por debajo de
tal valor. Entonces sí, comienzo a hacer las pruebas. ¿Cómo se comporta mi producto en temperaturas mayores, en temperaturas menores? O de repente dentro de un rango de temperaturas. No puede ser mayor de tal o no puede ser menor que tal temperatura. Y eso tengo que hacerlo a través de pruebas, ¿no? Experimentos. Entonces ya he incluido dentro de mi hipótesis una variable, temperatura. ¿Ok? Y así. Entonces, son conceptos que cambian, ¿no? Dentro del, digamos así, dentro del experimento, dentro de la actividad o la problemática que estamos estudiando, que estamos analizando, y que nosotros debemos considerarlo porque nuestra hipótesis puede ser valedera para ciertos valores de estas variables o ciertas relaciones que hay entre variables, ¿no? Ese es por un lado. Entonces, una variable podríamos decir como conclusión que es pues un atributo, ¿no? Que puede darse o no, que puede tomar valores, ciertos valores, ¿no? Que pueden apoyar una hipótesis o echarla, digamos así, echarla, hacerla perder la hipótesis, ¿no? ¿Alguna participación más? Profesor, buenas noches. Elías Mamani Sí. le saluda. Profesor, sí, también recapitulando lo que comentaba respecto a lo que es la hipótesis, bueno, para lo que son variables, por ejemplo, en el sector de lo que es agricultura, yo el año pasado, perdón, mediados de mayo estuve en una de las empresas ¿Dónde va a quedarse, en el muchacho? cual ¿Por qué? yo trabajo. Entonces, estuvimos analizando el tema de lo que era la producción de lo que ¿Por son qué no te dice? mandarinas para exportación. ¿Y Y quién está uno ahí? de los factores principales, una de las variables principales con las cuales se determinaba la maduración de lo que son mandarinas era el sol, ¿no? Entonces, conversando con la gerencia de producción, nos hacía saber que hay ciertos puntos que son determinantes para un tema de lo que es producción, para exportación, en el caso de lo que son variables como el sol, el tema de lo que vimos ser, por ejemplo, humedad. Entonces, eso enfocado en los negocios pasa igual, no mayormente, digamos, hablando en términos económicos, son factores macroeconómicos que son los que a las finales, digamos, cambian, digamos, juegan a nuestro favor o juegan en contra al momento de poder tomar una hipótesis o un momento de poder emplear un proyecto, sea de innovación o sea tal vez algún plan de mejora, ¿no? Una variable puede ser un factor político, un factor macroeconómico, un factor sociocultural, un factor socioeconómico, ¿no? Como usted dice, ¿no? Eso determina si una hipótesis va o no va, ¿no? Lo que podría comentar por ese aspecto. Gracias. Gracias, Elías. Así es, ¿no? O sea, y muchas veces cometemos el error de pensar de que ciertas variables son constantes, o mejor dicho, ya no son variables, sino son constantes en el tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hemos logrado investigar adecuadamente el evento, la situación problemática, ¿ok? Y es, por ejemplo, en el tema de mercados, ¿no? Con el comportamiento del cliente, ¿no? Decíamos, oye, ¿sabes qué? Para este producto, ¿sabes qué? Al cliente no le gusta, no sé, de repente el tamaño de la presentación, o no le gusta el empaque, pongámoslo así, no le gusta el empaque, ¿no? Y simplemente lo que estamos haciendo es una opinión personal pensando de que al cliente no le gusta ese empaque. Y por lo tanto hacemos una propuesta, o mejor dicho, que sea más fácil, le gusta ese tipo de empaque. Y cuando lo llevamos al mercado, el cliente no llega a convencer el empaque porque no le da facilidades para agarrarlo, no tiene una asa para poder llevarlo más seguro, no tiene una tapa, por ejemplo, no tiene un revestimiento que lo pueda
proteger contra los golpes, ¿no? Entonces, sacamos un producto, ¿no? Sin considerar la variable, ¿no? que tiene el cliente acerca de, por ejemplo, cuál deben ser las condiciones de un revestimiento, de un empaque para un determinado producto. Y sucede eso, ¿no? Muchas investigaciones a veces, no sé si por el tema de tiempos, pero hay ciertas variables que no las analizan adecuadamente y piensan que esa variable pasa a ser constante, no va a cambiar, ¿ok? Y al hacer eso, estamos cometiendo posiblemente un grave error, ¿no? Porque cuando salgamos al mercado, la realidad nos va a desmentir, ¿no? Oye, este parámetro cambia, no es constante y por lo tanto el cliente no está conforme, no le satisface la solución que le estamos dando a él. Entonces, debemos tener en cuenta siempre de que hay que investigar. Y eso sucede, ¿no? Hay muchas, por ejemplo, hay tesis donde los chicos no investigan, les falta, asumen condiciones, asumen valores. Esto es así, pero no han investigado. Uno le pregunta, que yo he sido jurado de tesis, le digo, ¿por qué ese valor? Me dice, ¿sabe que la tasa de descuento en el flujo de caja es del 10%? Ok, está bien. Y dime, ¿por qué no puede ser 12? ¿O por qué no puede ser 8? ¿Por qué no puede ser 20? Ok, entonces muchas veces no han investigado y no tienen un sustento para el valor que he indicado. Piensan que digamos, ese parámetro, ¿no? O esa característica no cambia en el tiempo. Continuamos. Entonces, una variable es una propiedad, una característica, un atributo que se puede dar o no en ciertos sujetos de una población o puede darse en grados. Como decíamos, cuando hablamos de grados es en magnitudes, ¿no? O sea, no sé, 10 grados, 11 grados, 12 grados si es temperatura. Por ejemplo, cantidad de azúcares, por ejemplo, en el jugo de la caña, ¿no? Que eso me va a conducir a cuánto azúcar puedo sacar yo por tonelada de caña, ¿no? Cuando llevas la caña de azúcar a la fábrica y ustedes sacan una muestra, sacan el jugo, chequean cuántos azúcares hay en el jugo y hacen un cálculo de cuántas bolsas de azúcar tú puedes sacar por tonelada de caña, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el tema de los azúcares que hay en el jugo de caña es una variable importante, ¿no? Para ti, por ejemplo, si tú eres el agricultor, pues tú puedes calcular cuántas bolsas de azúcar puedo sacar y a cuánto lo voy a vender y cuánto ingreso puedo obtener yo por cada tonelada de caña que he cultivado. ¿Cómo se relaciona la variable con la hipótesis, no? Toda hipótesis incluye por lo menos una variable, cuyos valores pueden ser observados, medidos, presentados y organizados, ¿no? Entonces, y eso tener valores es básicamente observación, medición, ¿ok? Si no observamos y medimos, no vamos a tener los valores para poder, de alguna manera, hacer el análisis y de repente mi hipótesis puede fallar simplemente por el hecho de faltar investigación. Dice, la hipótesis es posible identificar a las personas, por ejemplo, una hipótesis, ¿no? Está planteando una hipótesis. Es posible identificar a las personas usando las medidas de los dedos de la mano. Acuérdense ustedes que generalmente podemos identificar a las personas a través de la huella digital, ¿no? Que es única. No hay dos personas que tengan la misma huella digital. Entonces, ahora se está planteando otra hipótesis. A ver, ¿qué pasaría si nosotros podemos identificar a las personas de forma inequívoca a través de la medida de los dedos de la mano? O sea que no hay dos
digamos así, dos manos iguales, ¿no? La medida de la mano es única. Y por lo tanto, si, por ejemplo, digo, que los dedos de la mano derecha de tal señor miden 7 centímetros, entonces no hay ninguna otra persona que tenga esa medida. Puede tener 7.1, 6.95, 7.05, pero no puede tener 7. ¿No? Entonces, una hipótesis, por ejemplo, si te dicen, ¿cómo podemos identificar a las personas? Oye, ¿sabes qué? Podemos hacerlo a través de la medida de las manos, de los dedos de la mano. Probémoslo, pues. Hagamos una prueba. Entonces, en este caso, la variable, la medida de los dedos de la mano. ¿Por qué? Porque si yo comienzo a medir, a tomar las mediciones, eso va a ir cambiando de sujeto en sujeto. No es una constante. ¿Ok? Entonces, para mí, la medida de los dedos de la mano es una variable y que está dentro de la hipótesis. Dice, las hipótesis pueden contener más de una variable. Por ejemplo, la tasa de interés en el mercado financiero condiciona el monto de inversión de las empresas agropecuarias, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, para el monto de inversión, la tasa de interés es una variable importante, ¿no? Con esa variable yo puedo de repente determinar a qué institución financiera puedo prestarme el dinero para poder hacer mi campaña de cultivo. Los jugadores tienden a apostar montos más altos si experimentan emociones positivas, ¿no? Hay muchas veces esos jugadores que van a los casinos, ¿no? Que juegan determinados juegos, ¿no? A medida de que los montos son más altos que apuestan, ¿no? Hay, por ejemplo, máquinas que no te aceptan un sol, te aceptan monedas de 5 soles, por decir una cosa. O si te venden las fichas, te venden las fichas de, no sé, no de $1, sino te aceptan fichas de $5. Y cuando los montos son más altos, generalmente esas personas, esos jugadores, experimentan emociones positivas, ¿no? Se emocionan a la hora de estar jugando en el casino, ¿no? El tamaño de las orejas. Sí, dime. Profesor, sí, disculpe que lo corte, sino que 8:45, yo tengo clase. No sé si hay compañeros que también tengan clase. Ok, déjame ver. Ya, ok. En la próxima clase lo terminamos de revisar y empezamos el siguiente tema. ¿Ok? Para no interrumpir las clases de sus compañeros. Bien. ¿Quedamos así? Entonces nos hemos quedado en el punto de... Ahí, no, relación. La 21. Ajá, la 21. la Ok, 21. listo. Entonces, Profesor, ¿cuándo se partimos. entrega el trabajo? El trabajo se debe entregarse para el día lunes. Me parece que ahí en la plataforma hay está planteado el trabajo, si no me equivoco. Ok. ¿Han revisado? Para que lo puedan subir ahí. No, en esta vez no le voy a exigir mayor formato. Simplemente pongan quiénes son el grupo, el curso, el grupo, el horario, el turno, ¿ok? Y la respuesta, ¿no? Básicamente eso. ¿No? O sea, los participantes del grupo, o sea, curso, horario, participantes del grupo y la solución, la respuesta que están ustedes entregando. Después ya vamos a formalizar a un formato estándar para todos los demás trabajos que se presentan. ¿Ok? Muy Listo. Entonces, seguimos conversando. Que luego, tengan terminen una buena semana. Disculpe que no,